Estilo Vancouver, formato de presentación. El estilo Vancouver se refiere a los criterios de formato y redacción que se aplican para hacer y presentar los trabajos académicos publicados en las revistas médicas. Así, se destaca que este estilo se utiliza específicamente en el formato de presentación de los informes relacionados a las ciencias de la salud que se publican en este tipo de revistas, aunque también puede utilizarse en otros modelos de fuentes escritas donde se publique contenido sobre la medicina. Trabajos de grado, tesis, monografías y otros similares pueden hacerse bajo el estilo Vancouver siempre que desarrollen un contenido médico. Es muy importante mantener una uniformidad en la presentación de los informes de las ciencias de la salud para que haya un mejor manejo de la información. Además, al utilizar ciertos criterios en el formato y redacción del contenido, se aporta pulcritud, elegancia y belleza en la escritura, lo cual es necesario y obligatorio en la comunicación escrita. El estilo Vancouver tiene su origen en el año 1978 en la ciudad de Vancouver, Canadá, cuando un grupo de directores de revistas médicas establecieron unas normas de uniformidad para la realización de los manuscritos publicados en sus revistas. Posteriormente, se formó el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, International Committee of Medical Journal Editors, ICNJE, el cual estableció los requisitos de uniformidad para los manuscritos destinados a la publicación de revistas biomédicas, como normas para presentar los trabajos de las ciencias de la salud. La última versión es conocida como Recomendaciones para la realización, información, edición y publicación de trabajos académicos en las revistas médicas. A continuación, te presento el formato de presentación que debe tener la memoria de tu trabajo de grado, tesis o informe relacionado a las ciencias de la salud, de acuerdo a lo establecido en el estilo Vancouver. La hoja debe ser tamaño carta o A4. Ambos tamaños tienen una mínima diferencia, pero se admite cualquiera de los dos. Depende de los criterios de la casa de estudios o del tutor, el uso de un tamaño u otro. Yo recomiendo el tamaño carta. Los márgenes serán de 2,54 centímetros en todos los bordes de la hoja, superior, inferior, izquierdo y derecho. El interlineado será de doble espacio y el alineado a la izquierda en todo el manuscrito. El tipo de letra puede ser Times New Roman, Verdana o Arial, con un tamaño de 12 puntos. La numeración de las páginas será con números arábigos consecutivos, empezando por la portada. La ubicación del número de página debe ser en la esquina derecha, superior o la inferior. Recomiendo que sea en la superior para que acompañe al titulillo de la hoja. Y sí, todas las páginas deben tener un titulillo en el borde superior, alineado a la izquierda, con mayúscula sostenida, el cual no debe exceder los 50 caracteres, contando las letras, la puntuación y los espacios entre las palabras. La sangría debe ser de 0,5 en la primera línea de cada párrafo. Aquí también te dejo algunos usos de los signos de puntuación. El punto se usa en las latinas et al, en las abreviaturas vol y ed. La coma se emplea en la enumeración de autores. Los dos puntos se aplican en los subtítulos y entre el lugar de edición y el editor. Las comillas dobles se usan en las citas de 40 palabras o menos. Los paréntesis se emplean para encerrar citas y los corchetes se aplican para insertar texto no literal. En cuanto a las abreviaturas, se considera lo siguiente. Se utiliza cap. Para capítulo, S.F para sin fecha, ed. Para edición, P. o P. entre paréntesis para páginas, P.EJ. para por ejemplo, BS. para versus, etc. para etcétera, B.G. para es decir, I.E. para esto es, AT.AL. para y otros, CF. para compárese y C.N. para Constitución Nacional.
Las abreviaturas se usan en el texto en general y en las citas. En la lista de referencias no se usan. La estructura del contenido del trabajo también es un aspecto estandarizado por el estilo Vancouver, de la siguiente manera. En las páginas preliminares se incluye portada, declaración de conflicto de intereses, tabla de contenido, lista de tablas, lista de figuras, lista de anexos, glosario, resumen y palabras claves. El contenido del trabajo se desarrolla bajo el modelo IMRIT con aspectos adicionales: introducción, problema, objetivos, metodología, resultados, discusión, conclusiones, agradecimientos, referencias y anexos. La portada comienza con el título del trabajo, con un tamaño de letra de 15 puntos, en negrita, centrado y con mayúscula sostenida. Luego, se presenta la identificación de los autores y el tipo de trabajo médico. Más abajo va la identificación del director y de la casa de estudio, nombre de la institución, facultad y año. En el borde superior va el titulillo, alineado a la izquierda, y en la esquina derecha el número de página, siempre que se haya decidido presentarlo en la parte superior. La declaración de conflicto de intereses puede tener el siguiente formato: título centrado, en negrita y con mayúscula sostenida. Sigue la fecha de publicación, el nombre del autor, título del trabajo y número del trabajo si aplica. Luego se hace la declaración, la cual podría ser así: en mi carácter de autor del trabajo de grado, título del trabajo, para optar al título de título académico, declaro la transparencia respecto al contenido de este trabajo, aclarando que dicho contenido no está afectado por ningún tipo de relación, actividad o interés de terceros con o sin fines de lucro. En la declaración de conflicto de intereses se especifica de manera tabulada toda relación que tenga el autor del trabajo con un tercero que le haya servido de apoyo para el desarrollo del trabajo. Esto se hace para aclarar todos los nexos que comúnmente suceden para lograr una investigación de carácter médico, dando fe de la transparencia de contenido, es decir, que pese a las relaciones que haya tenido el autor del trabajo con algún fabricante de medicamentos o algo similar, no hubo alteraciones en el proceso de la investigación para beneficiar a terceros a cambio de patrocinios o intereses particulares. Pues las investigaciones de las ciencias de la salud siempre serán, obligatoriamente, a beneficio y resguardo de la salud del ser humano, jamás a beneficio de intereses de particulares. Entonces, en esa especificación tabulada se pueden presentar las siguientes relaciones que ocurren cuando un estudiante de medicina hace una investigación académica: financiación o suministro de materiales de estudio, subvenciones o contratos de cualquier entidad, regalías o licencias, tarifas de consulta, pago u honorarios por conferencias, presentaciones, oficinas de oradores, redacción de manuscritos o eventos educativos, soporte para asistencia a reuniones y o viajes, patentes previstas, emitidas o pendientes. Con la declaración de conflicto de intereses, el médico, clínico y o investigador declara la transparencia del contenido de su trabajo de investigación respecto a los potenciales conflictos de intereses que haya contraído bajo relación con la industria comercializadora de productos médicos, bien sea por financiamiento de investigaciones o situaciones cotidianas como regalos, asesorías, invitaciones a congresos, actividades de educación médica, pagos por conferencias o similares. Es importante saber que cada universidad, institución o casa de estudio puede tener sus propios criterios para la declaración de conflicto de intereses e incluso omitirla cuando no la consideran necesaria. Lo obligatorio siempre será dar fe de que el contenido de la investigación médica posee resultados válidos y confiables, respetando el manejo riguroso de todos los procesos, dentro de la obligación moral que debe tener cualquier persona que proporcione datos sobre la salud humana. La tabla de contenido, la lista de tablas, la lista de figuras y la lista de anexos poseen el mismo formato: título centrado en negrita
y luego se agrega la correspondiente estructura de contenido. En la tabla de contenido se coloca todo el contenido del trabajo, a través de los diversos títulos y subtítulos que lo constituyen. En el caso de las listas, se colocan todos los títulos según el tipo de elemento. Es decir, para la lista de tablas se incluyen los títulos de las tablas. Lo mismo se hace con las figuras y los anexos. Se destaca que la estructura del título es la misma. Empieza especificando el tipo de elemento, seguido de su correspondiente número con un punto, y se finaliza con una breve descripción. En el glosario se definen términos que son descriptores de las bases teóricas y son poco conocidos, por lo que resulta necesario presentar el significado que posean. Esto quiere decir que el glosario es una opción y en el caso de hacerlo debe organizarse en estricto orden alfabético. Por supuesto que las investigaciones médicas casi siempre poseen términos inusuales que ameritan aclarar su definición. Por tanto, la sección de glosario se incluye en la mayoría de los trabajos de grado o tesis. En el resumen, se presenta la síntesis de la investigación, es decir, a través de él se da a conocer de manera rápida de qué trata la investigación o estudio realizado. Entonces, es conveniente dar a conocer el contexto o antecedentes del estudio, la metodología aplicada, haciendo énfasis en la selección de los sujetos o animales de laboratorio que han participado, técnicas de observación y análisis, los principales resultados, las principales conclusiones y las fuentes de financiación que apoyaron en el estudio. Las palabras claves se usan para identificar de forma rápida y exacta los temas más relevantes abordados en la investigación. En la introducción se debe presentar el contexto o antecedentes del estudio, especificando, además, el propósito que se persigue con la investigación. Todo esto desarrollado bajo la naturaleza de lo que es una introducción de un trabajo académico. En el problema, se debe presentar de manera precisa la problemática, fenómeno o situación abordada. El problema se identifica por observación o estudio, o por ambos. En los objetivos se debe especificar el objetivo general de la investigación, que es el que indica la finalidad de la investigación, y los objetivos específicos, que son las acciones consecutivas que se deben hacer para lograr el objetivo general. En la metodología se debe incluir solo la información que se presentó en el plan o protocolo del estudio, con énfasis en la descripción de la selección de los sujetos que fungen como objeto de observación y experimentación. También se describe la información técnica y todos los procesos desarrollados con el mínimo detalle, de manera que sea posible que otros investigadores puedan reproducir el resultado que se obtuvo. A nivel de los resultados, se deben destacar los hallazgos más importantes, de manera secuencial y lógica, a través de todos los elementos que se emplean, textos, ilustraciones y tablas. En la discusión se presentan los aspectos más interesantes del estudio y las conclusiones que se desprenden de dichos aspectos en el contexto de las evidencias. En las conclusiones se debe demostrar el logro de los objetivos de la investigación, con base en los resultados obtenidos en la investigación. Es muy importante que las conclusiones estén sustentadas por el estudio teórico que se hizo y por los resultados obtenidos. Así serán aprobadas ante cualquier análisis que se les haga. Si una conclusión se puede refutar mediante un análisis, la investigación se invalida automáticamente. En las referencias bibliográficas solo se incluyen aquellas fuentes de consulta que fueron citadas dentro del contenido del trabajo. Para la presentación de tablas se considera lo siguiente. El título de la tabla se posiciona como encabezado. Se inicia con la palabra tabla, seguido del número consecutivo que corresponda. La nota de la tabla se posiciona al pie de la tabla. La nota puede ser general, donde se proporciona información de toda la tabla. Puede ser específica, donde se relacionen aspectos de una columna, fila o celda. También puede ser nota de probabilidad, donde se haga referencia a resultados estadísticos. Sobre el formato se considera el uso de doble espacio de interlineado y el uso de líneas horizontales. No se usan líneas verticales. Para la presentación de figuras
se considera lo siguiente. Se le llama figura a los gráficos, fotografías, diagramas, mapas y dibujos. El título de la figura va al pie de la figura. Se inicia con la palabra figura, seguido del número consecutivo que corresponda. Cuando la figura se extrajo de una fuente de consulta, al pie se coloca la identificación de su autor. En el formato de presentación de un trabajo de las ciencias de la salud, que se haga bajo los criterios del estilo Vancouver, se debe tener en cuenta lo siguiente. La presión sanguínea debe medirse en milímetros de mercurio, a menos que se especifique otra unidad. En las medidas hematológicas y de química clínica se utilizan distintas unidades. Las medidas de peso, altura, longitud y volumen se presentan en unidades métricas, metro, kilogramo o litro. Estas son las normas básicas de formato de presentación establecidas por el estilo Vancouver. Al aplicarlas, se logra un trabajo de investigación estandarizado, que muestra orden, pulcritud y total sentido y coherencia en el contenido de la investigación. Es obligatorio que toda investigación que se haga dentro del campo de la medicina cumpla con todos los criterios que le aporten objetividad. De lo contrario, debe ser invalidada, pues una investigación médica que demuestre errores podría conducir a graves consecuencias en la salud de los pacientes. De manera que, si tú estás haciendo un trabajo de grado o tesis en el área de la salud, te invito a que cuides cada detalle, no solo por tus intereses académicos y profesionales. Recuerda que en tus manos está el bienestar de las personas, incluso su vida. Este ha sido todo el contenido. Te habló Madeleine Villegas. Si esta información es útil para ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones.